mayoría. En Texas vamos a ser la mayoría en los próximos 10 años. Entonces, y México no capta eso, como que no tienen la manera de interpretar la importancia de eso. Y los medios están igual de... No sé qué piensan de comentarios ustedes. Yo quisiera hacer un comentario, así está bien, sí, se oye bien, ¿verdad? Con relación a las cartas. Lo primero que habría que decir es que pues hay una voluntad por parte de todos los candidatos, por lo cual hay un agradecimiento el hecho de haber respondido a las cartas. Por el otro lado, pues que por parte nuestra hay un compromiso con quien llegue a ser el presidente de la República para trabajar, como lo había comentado hace un momento, conjuntamente hacia una propuesta migratoria integral, digamos, con todos los elementos que se puedan no solo recoger de nosotros, de este grupo de personas firmantes, sino de los grupos que existen y la diversidad de grupos que existen en Estados Unidos. Hay indígenas migrantes, hay mujeres migrantes, hombres migrantes, hay trabajadores, hay distintos tipos de migración y de mexicanos en el exterior. Eso sería lo primero, es decir, que nosotros manifestamos ante ello una disposición para trabajar comprometidamente el tema, para crear el Plan Nacional de Desarrollo con quien sea el candidato a la presidencia. Yo, en un sentido muy personal, viendo las tres cartas, podría comentar que una de las cartas, la de Josefina Vázquez Mota, está más enfocada a la política exterior y a la política internacional. De hecho, plantea crear una subsecretaría que depende de las relaciones exteriores como parte de la política exterior mexicana. En el caso del candidato Peña Nieto se enfoca más a un tema de política migratoria. Específicamente coincidimos en esto con una idea de un instituto, de la formación de un instituto. Nosotros hemos planteado la idea de que sea un instituto que tiene autonomía constitucional, que tenga recursos propios, que no dependa necesariamente de un decreto administrativo por parte del Poder Ejecutivo, sino que vaya más allá del ámbito del Poder Ejecutivo, sino que se busque la legitimidad de la creación de un organismo autónomo por parte del Congreso de la Unión, es decir, en este caso de la Cámara de Diputados, y que surja de la pluralidad también del Congreso. Entonces, esto, digamos, es una idea, a mi juicio, muy personal, que coincide. Obviamente es más puntual el tema de esta carta con relación a las propuestas que nosotros, tal vez porque el método de contestación fue diferente. La contestación que se nos dio de la carta se hizo de manera muy puntual sobre los temas que nosotros pusimos en la agenda, y por parte de los otros candidatos metieron parte de la política exterior, parte de la política internacional. Y en el caso de la izquierda, digamos que ha sido, y hay que reconocerlo porque ha sido así, ha sido un aliado del tema migratorio. En su momento lo fue con el voto, después se sumó el Partido de Acción Nacional, también se sumó finalmente el PRI. Sin esos tres partidos el voto no hubiera salido simplemente, pero hay que darle su lugar a cada bloque político, cada partido político. Es decir, todos han dado muestras de que se puede construir una política migratoria. Nosotros creemos en que haya un instituto que no dependa ciertamente o esté sectorizado a una Secretaría de Estado, sino que tenga cierta autonomía, que nazca de la pluralidad política del Congreso, porque obviamente ahí estará la naturaleza misma de la pluralidad de sus políticas públicas y de su trabajo hacia el exterior, es decir, un trabajo fuera del ámbito partidista, no político. Yo soy de la idea de que las cosas hay que politizarlas, no partidizarlas. A veces algunos dicen que no se politiza este tema, pero pues se tiene que politizar, es parte de la naturaleza propia de la política y de las cuestiones públicas, pero que no se partidice. Es decir, esta política migratoria no tiene que ser partidista. Los que integramos este bloque de firmes pensamos de manera plural. Hay personas que pueden estar compartiendo la idea hacia un candidato en específico, sin embargo es un grupo plural, un bloque de personas plurales. Por ello tratamos de cuidar y ponderar que haya equilibrio en nuestros puntos de vista. Sin embargo, yo sí quiero reiterar, viéndolo puntualmente, quien se acerca más al tema de la política migratoria es la carta de Enrique Peña Nieto, y por lo que dice la carta, no más que por lo que yo pueda pensar de manera personal, y además coincide con la creación de un instituto que nosotros estamos particularmente considerando sea lo más viable
y sacarlo del sector de relaciones exteriores necesariamente, o fortalecerlo también podría ser, pero finalmente que tenga autonomía propia. Sería por mi parte todo. Gracias, colegas. Sí, Gardenia. Sí, gracias. Mire, yo tengo varias preguntas y no sé si decírselas como por separado o todas juntas. Como Una por una. Sí. La primera es, ¿qué piensan ustedes de la fusión del Centro de Estudios sobre Migración y el Instituto de Mexicanos en el Exterior que propone Enrique Peña Nieto? El Centro de Estudios sobre Migración pertenece actualmente al Instituto Nacional de Migración y ha estado más enfocado a las estadísticas de migrantes que pasan en México más que a la migración mexicana. Entonces, ¿qué perspectivas tendrían respecto a esta fusión y qué diferencias ven entre este instituto y la Subsecretaría del Migrante que propone Josefina Vázquez Mota? Déjame hacer el primer comentario porque en realidad lo que sale sobrando es la participación de aquellos que estamos del otro lado. O sea que yo diría, y siendo alguien como el colega Gonzalo, que trabajamos en la educación superior, ¿y nosotros qué? Y es el mismo patrón de siempre, pero respeto y aprecio que están viendo en qué manera de tratar el tema en una manera coordinada. Ninguno ni el otro de esas instituciones son totalmente malas, pero siempre se han quedado cortas. Y hay que construir sobre lo que han hecho y integrar lo que podemos nosotros aportar, que estamos del otro lado, que es francamente muy difícil para los que ven todo de este lado de la frontera, desde el internet o investigación, no en la vida real, no en el contexto de lo que podemos integrar nosotros como investigadores o académicos. Y es más, la investigación de campo sobre la realidad de esos 32 millones de mexicanos. Si no, ya hubieran ellos mismos adoptado las estadísticas que estamos manejando nosotros, porque son las cantidades que arroja el censo de Estados Unidos. O sea, ¿por qué esa discrepancia? Y yo diría que desde el punto de vista que porque no entienden, nunca han penetrado el otro lado de la moneda. Y eso sería, creo yo, la manera de integrar a los dos lados. O sea, cualquier instituto o institución, pero que los incluya a ustedes aquí en estas propuestas, ¿no se sienten incluidos? No, porque están diciendo integrar al Instituto de Investigación con el IME. A los dos podemos criticar y decir que no han hecho suficiente o no lo hacen en un contexto que integra nuestra realidad. Si no integra la parte del otro lado, que somos nosotros, entonces sigue siendo la misma gata, nada más que revolcada. O sea, el problema es de articular los niveles de participación intergubernamentales en Norteamérica, los regímenes de gobierno, las instituciones formales de las diferentes secretarías, las organizaciones comunitarias. ¿Cómo articular estas cosas a nivel continental en Norteamérica? Que tengan toda la participación de académicos de allá, de académicos de acá, de secretarías de Relaciones Exteriores de ambos lados, incluyo también a Canadá, de institutos especializados del migrante. Todas estas cosas se tienen que articular. Lo que se está refiriendo el profesor Vázquez Mota es la ausencia. Ay, perdón, es que suena muy parecido, Vázquez. Por favor, no lo vayan a mencionar el proceso, porque ahí sí que lo... no, el profesor Vázquez Ramos, lo que está diciendo él es la ausencia de la participación en cualquier instancia de investigación que se haga, tanto estadística como demográfica, como política, de la participación de tantas y tantas fuerzas que hay, de tantas instancias, de las mismas comunidades que se están autogestionando, se están organizando, tienen análisis que aportar, tienen datos que no saben las burocracias, que no saben los institutos,
Se necesita la participación activa. Y yo diría, para comentar lo que dijo mi tocayo Gonzalo, que no está reñida la política exterior y la política internacional si se articula correctamente, si se complementan correctamente. Y entonces aquí lo que se necesita es que se articulen. Están desarticuladas, están compartimentalizadas. Entonces ese es otro detalle. Sí necesitamos un liderazgo de quien sea electo presidente de la República Mexicana para presionar decididamente al gobierno de Estados Unidos. No, esto no se resuelve como un tema logístico o de coordinación. Aquí hay un gran problema de la integración de Norteamérica irresuelto desde el Tratado de Libre Comercio para acá, que no atiende la dimensión humana, que no atiende el libre tránsito, pero que sí atiende el libre comercio. Entonces se necesita un liderazgo político, y eso es un eje que se tiene que entonces articular con las políticas exteriores de atención al migrante, etcétera, etcétera. Son estas cosas que están desconectadas y que, como dice Armando, nos dejan totalmente fuera de todos los esfuerzos que se hacen y nunca llegan a arribar a lo que realmente reclama la comunidad, que es atención a los grandes problemas de migración, a los grandes problemas. Manuel. Sí, no, nada más, porque es que en el segundo punto de Enrique Peña Nieto, donde dice que los proyectos pilotos van a tener un presupuesto especial que se incluiría la participación de los migrantes en Estados Unidos, parece responder a eso, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, parece responder a eso, y creo yo que debería ser mucho más amplio que solamente en el punto anterior de esa integración de esos dos institutos, y que incluyera lo que representamos nosotros como un recurso de investigación, de conocimiento académico y más allá. Entonces, sí, por eso para mí ese es un buen ejemplo de que sí hay visión, y que dedicar un buen análisis a la carta, a los puntos, para dar una contestación. Y no es nada más de dientes para afuera, está bien pensada. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos que se tienen que profundizar por parte de estas propuestas, porque muchas de ellas son paliativos, aunque se presenten de una manera más incorporada. Por ejemplo, esto de los proyectos piloto, por ejemplo, esto de la fusión finalmente sí es buscar incorporar al migrante, ¿verdad? Pero pues igual no se buscan atacar las causas de esa migración. Entonces vamos a seguir teniendo pues, esos proyectitos de 3x1 mejorados, ¿verdad? En los cuales el migrante tiene que pagar por una situación, ¿verdad? De desarrollo, de un desarrollo que lo sigue expulsando. Porque esas políticas desarrollistas lo único que han hecho es seguir expulsando a migrantes, desplazándolos y creando una migración forzada. Ni siquiera tiene la gente oportunidad de decidir si quiere emigrar, sino que se tiene que forzar. Y esto tiene que ver efectivamente con el tipo de política exterior y política internacional, porque se tiene que revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque ese se ha vuelto un instrumento de destrucción de la economía mexicana y de desplazamiento de grandes masas urbanas y rurales que siguen alimentando esos flujos. Muchos de ellos ya ni siquiera pueden ser absorbidos por la crisis allá. Entonces, ¿a dónde van? A la economía informal. Cada vez tenemos más gente metida en la economía informal, pero también a la economía ilegal, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no están hoy dentro de todas estas redes del narcotráfico y de la trata, etcétera, etcétera, porque no tienen otra opción? Entonces, el tratado sí se ha convertido en un instrumento de desplazamiento y yo quisiera decirlo, porque lo hemos analizado, que no es mera coincidencia. Cuando se firmó el tratado, las negociaciones fueron que cada país iba a aportar las ventajas comparativas y competitivas que iban a permitir que la región pudiera ser mejor en función competitiva con otras regiones, aportando esas ventajas. ¿Y qué aportaba México en términos de ventajas comparativas y competitivas? Recursos naturales baratos, petróleo, energéticos, para que el costo de los productos de América del Norte, o sea, leas Estados Unidos principalmente, sea barato,
¿Producido por qué? Pues por una mano de obra barata, allá y acá. O sea, que aquí la migración también está yéndose hacia otras regiones donde están las empresas de Estados Unidos y de Canadá, hacia las maquiladoras, etcétera, etcétera. Entonces, esas son ventajas comparativas competitivas, pero no en beneficio de México. En general, lo único que ha beneficiado son a las grandes corporaciones de Estados Unidos, y las pequeñas y medianas empresas que supuestamente iban a darle recursos para ser competitivas, pues ya no existen, que eran, por ejemplo, la industria de autopartes, que desapareció, y otras más. Entonces, si no se revisa lo que está causando este tipo de problemas, podemos tener 3 por 1, 5 por 1, 20,000 por 1, ¿verdad? 20,000 proyectos piloto, la fusión de 20,000 instituciones, y no va a solucionar nada. Yo quiero conversar también No, pero... Podemos intercalarlas porque yo sí tengo varias dudas. Sí. Bueno, entonces, sí. Sugeriría que se oyeran todas las preguntas y que intenten responder todas las que tengan acá. Entonces, de una vez, da todas las preguntas, Gardenia. No, pero es que Primitivo es el que... no, es el que maneja a Gardenia. Me están aquí soplando. Sí, de veras. Adelante, Gardenia, y luego aquí con Osvaldo. Sí, mira, mi otra duda es respecto a... Yo sé que solo responde Peña Nieto sobre este tema, pero quisiera también que ustedes comentaran cómo quisieran ser reflejados en los libros de texto gratuitos. Ustedes lo han pedido, pero no han dicho, o sea, vaya, hay muchas perspectivas desde cómo quisieran que se proyectaran la migración desde la infancia, los niños aquí en México, y sobre ¿qué opinión tienen de que los otros candidatos no hayan abordado el incluir este tema de los migrantes en los libros de texto? La otra pregunta es de Josefina Vázquez Mota. Tiene como varias propuestas muy concretas y quisiera saber su opinión, por ejemplo, en el caso, o si es más de lo mismo, en el caso, por ejemplo, del certificado de tesorería paisano y el Fondo de Defensa Legal, y sobre la privatización de la salud. O sea, hay como ahí una intención, creo que ya se había hecho algo parecido en el sexenio anterior. ¿Cómo pueden ustedes lograr que se dejen de echar la culpa al Congreso y el Instituto Federal Electoral para no hacer las mejorías que ustedes han solicitado? Josefina Vázquez Mota propone una base de datos biométrica. ¿Y qué opinión tienes si esto podría tener como, podría ser viable sin la necesidad del proceso legislativo? Ya. Luis y luego Osvaldo. Bueno, mi tema es, yo estoy trabajando una columna de la responsabilidad social compartida. A mí me preocupa el planteamiento que hace la candidata del PAN, puesto que está definiendo al migrante. Dice, todo aquel que por necesidad, o sea, mi propuesta va dirigida a aquellos que se van por necesidad y no por convicción propia. Estamos dejando de lado a la transferencia de talentos que hacen circulación del conocimiento de aquella diáspora que la que hace mención Vázquez Mota, ¿verdad? Y el segundo es la definición que tienen respecto a cómo conciben al mexicano en el exterior. En la propuesta del licenciado Enrique Peña Nieto lo percibo que lo define como un agente para el desarrollo. Esto encuadra con el enfoque que realizan los alcaldes norteamericanos que están pronunciados y se pronuncian a favor de una reforma migratoria por una nueva economía, y yo veo que en la propuesta de Vázquez Mota se define todavía la visión muy limitada de ver al mexicano como bracero, sin menospreciar que es el tema de la agenda política principal de los mexicanos en el exterior, pero no es el universo de todos los mexicanos que residen en los Estados Unidos, pues que solamente representa el 15% de la comunidad. Entonces yo no veo aquí que vengan contenido, distingo dos planteamientos diferentes. Josefina define la contribución de los mexicanos en el exterior como una repatriación de capital humano, es decir, de aquellos que regresan a México y pueden utilizar su experiencia en la fuerza laboral, e identifico que en la propuesta del licenciado Enrique Peña Nieto lo expresa como los mexicanos en el exterior como agentes para el desarrollo. Yo sí distingo esos dos
planteamientos, a reserva de ver los detalles de las propuestas, sí me queda claro cuál es la percepción que tienen ambos candidatos respecto a cómo ven al mexicano en el exterior. Y sí yo veo un parteaguas entre uno y otro. Osvaldo. Bueno, yo quería volver al asunto del narco, ¿no? y la escalada de la violencia que ha producido pues, un éxodo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sobre todo en el norte, en las ciudades del norte, de familias que literalmente huyen de una noche a la otra a Estados Unidos, ¿no? Creo que el caso de Ciudad Juárez es el más emblemático, me parece que son como 100,000 familias las que se han ido en los últimos 6 años. Entonces me pregunto cómo incorporan eso en este reclamo a los candidatos. Ustedes no lo veo mucho en la carta, tampoco en la carta abierta en realidad, ¿no? Entonces me pregunto cómo lo articulan, cómo lo han pensado y qué propuesta específica les gustaría ver para atender a esas familias, ¿no? Que tal vez sea una migración temporal, no sé, ¿no? Dependiendo de cada caso, y qué les gustaría ver en cuanto a instituciones o procedimientos para atenderlos, ¿no? En Estados Unidos. Sí, porque son familias y negocios, otros, empresarios. sí, y otros que son afectados. Bueno, ¿cómo le damos comienzo a esto con tantas preguntas de gardenia? Pero yo quisiera hacer un comentario en general, que el objetivo del seminario, la meta que tenemos pensada es de que por medio de este foro podamos desarrollar una plataforma que se publique, que pueda sumar lo que ya dimos comienzo con la carta y no excluir puntos como lo que menciona Osvaldo, que ciertamente no lo abordamos, la realidad del impacto de la narcoguerra. El otro es que queremos construir algo que es un modelo enfocado en la relación California-México. No estamos tratando de construir el modelo para la relación México-Estados Unidos, porque es un paquete mucho más grande y que humildemente creo que es mejor enfocarlo, darle comienzo, y que asimismo los tejanos, como los de la zona centro del país, Chicago, Illinois, toda esa parte, de los diferentes puntos donde ya estamos, la diáspora mexicana por todo el país, pero que coincida con la proposición de instituciones. En este caso, el Instituto INPAMEX, que se propone y puede tener cualquier siglas, tiene que ser algo independiente, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que puede construir lo que estamos planteando, pero fundamentalmente la noción de instrumentar políticas, y también que México comprometa recursos, no nada más de dientes para afuera, o que los recursos que le dan a estas instituciones que se han mencionado ya, como el IME, como muchas otras entidades que en México existen, pero que francamente podríamos cuestionar el uso de esos recursos, que se queda de este lado, no nos involucra y no tiene un impacto de aquel lado, sino que ha sido una fuga de recursos. No quiero decir más sobre eso. Creo que estas preguntas las vamos a tomar uno por uno. Yo solamente quiero responder a la de los libros de texto. Como en todos estos puntos tiene que haber la participación de ambos lados del sector académico. Y yo diría que la perspectiva, de mi punto de vista, más importante es de vernos como un solo México, de contarnos como una sola población, de contar la historia como una sola historia, y también de integrar políticas de flujo de intercambio académico, de alumnos, de académicos, de investigadores, y colaboración para ver cómo subimos el nivel de la educación de los mexicanos en ambos lados de la frontera. Si podemos lograr eso y poder integrar la participación de ambos lados, los de acá no están desconectados con lo que es la realidad nuestra.
Y lo que nosotros podemos aportar es algo que francamente nunca se ha integrado. No se enseña en todo México sobre la población mexicana en Estados Unidos. ¿Cierto o no? No hay estudios chicanos en México. En México, desgraciadamente, de Estados Unidos, desgraciadamente también no enseñamos suficiente de lo que está tomando a cabo en México. Sea la narcoguerra o sea la realidad de por qué, cuáles son las condiciones que arroja a tanto ser humano a dejar a su país. Entonces yo creo que muy en concreto la cuestión de cómo reflejar en los libros de texto es de empezar a vernos como una sola población y una sola historia de un solo pueblo. Las otras preguntas, no sé si ustedes quieren tomar esa misma, la del texto, ¿alguien más quiere comentar? Yo quiero la del texto un poquito más y luego ya se la paso a los demás en lo que quieran. ¿Ok? Miren, realmente el obstáculo central que existe en Norteamérica para el siglo XXI es un obstáculo, un profundo abismo conceptual. Un profundo abismo conceptual. Y se necesita una revolución casi como la que transformó el sistema de conocimiento ptolomeico a un sistema de conocimiento copernicano. O sea, se necesita una revolución de la perspectiva de quiénes somos en Norteamérica. Y se refleja, por ejemplo, se mencionaron que los medios masivos de comunicación, especialmente las grandes televisoras, están ausentes, que eso es una vergüenza. Pero refleja fielmente que estamos en prisión conceptual, que estamos todavía aprisionados conceptualmente, que no se considera importante el tema para los medios mexicanos. Miren, existe una abismal ignorancia de México en Estados Unidos y existe una abismal ignorancia de Estados Unidos y de los mexicanos en Estados Unidos en México. Son ignorancias mutuas que se reforzan y que son comunicadas por los medios y por la academia. Entonces, cuando usted, Gardenia, pregunta sobre los libros de texto gratuitos, yo estoy viendo toda la academia mexicana, estoy viendo toda la academia estadounidense, estoy viendo todo el esfuerzo intelectual de Norteamérica como compartimentalizado de una manera parroquial, una manera que ya no corresponde a la realidad actual globalizada. Es una globalización muy injusta, pero es globalización, es una integración muy inequitativa, muy desequilibrada, muy deformada, muy todo lo que usted quiera, porque concuerdo completamente con lo que dice Juan Manuel, de las distorsiones profundas que nos ha causado el disque desarrollo, pero sigue siendo globalización y no se ha reflejado ni académica ni políticamente. Ustedes preguntaban, no me acuerdo quién, de cómo se define el inmigrante, si como capital humano, si como esto, si se dan cuenta, ausente está su participación intelectual, cultural y su participación política. Son agentes económicos y la discrepancia de las cartas es de verlos como recursos humanos o verlos como inversionistas y empresarios. Son puras apreciaciones y puras caracterizaciones económicas, economicistas, que evaden el tema de lo que es realmente una densidad social integrada en toda Norteamérica, que Estados Unidos está mexicanizado y México está americanizado de una profundísima manera social y política. Entonces, cuando usted habla de los libros de texto, yo me refiero a lo que dice Armando, de que necesitamos estudiar Estados Unidos muchísimo más, y los mexicanos en Estados Unidos muchísimo más. Allá se necesita estudiar muchísimo más a México. La gente no sabe ni siquiera cómo comenzar a interpretar las noticias de la narcoguerra, por ejemplo. No saben, tienen unos estereotipos tan burdos y tan superficiales que asustan. Yo soy maestro de una gran cantidad de México-estadounidenses. Por eso estoy en Bakersfield, que es la zona rural de California, donde el 90%, si no más, de la fuerza de trabajo agrícola es mexicana, y yo educo a los hijos de los trabajadores del campo del Valle de San Joaquín. No saben absolutamente nada del país de donde vienen sus padres, no tienen la más remota idea ni de la historia ni de la actualidad política ni social mexicana. Entonces tenemos una gran
una gran tarea intelectual, académica y social, pero está esta traba, que todavía estamos atados a paradigmas conceptuales de identidad nacional, independientes, compartimentalizadas, cuando Norteamérica ya requiere de una perspectiva más copernicana y comenzar a educarnos como norteamericanos hasta el Canal de Panamá, incluyendo al Caribe, Centroamérica. Y no nomás es tema de México, lo mismo pasa con El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Hay educaciones muy parroquiales, y en Estados Unidos peor todavía, en cuanto a lo que se estudia de nosotros. Y esa sería mi respuesta, ¿verdad? Gracias. Creo que Gonzalo ha puesto el marco general a donde debemos apuntar. Y creo que por otro lado también se debe ir empezando por pasos, ¿no? Yo creo que la cuestión de los libros gratuitos es recuperar lo que es nuestra historia. Han borrado desde Salinas una gran cantidad de elementos y hoy ya nos enseña, gracias a Fox, historia prehispánica en ciertos grados de la escuela. Entonces yo creo que es tratar de borrar la historia de la mente de los niños. Y entonces uno de los elementos que se considera, y precisamente para la incorporación de la recuperación de esa historia, es pues, el papel de los mexicanos en Estados Unidos. No tiene que verse como los 6 millones de indocumentados, ¿verdad?, de la mayor parte de los cuales trabajan y son trabajadores en los sectores más donde pagan menos, sino esos 30 y tantos millones que están en todos lados y que están dentro de todos los sectores sociales, desde las universidades y desde los colegios hasta la cultura y la música, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de mexicanos. Yo creo que sí, esa visión general se tiene que ir empujando, pero hay que empezar a educar también las mentes de los niños en las escuelas aquí y había un proyecto de mandar libros de texto gratuitos a través del Instituto de Educación para Adultos y otros más, sí, ¿verdad? Y entonces ahí es mostrar cuál ha sido el papel de los mexicanos en Estados Unidos, que ha sido clave no solamente para México, sino para los propios Estados Unidos. Y nada más para poner un par de ejemplos. ¿Por qué se festeja el 5 de mayo en Estados Unidos? Hoy se ha vuelto una fiesta ahí donde las grandes corporaciones hacen su agosto, vendiendo cerveza y haciendo festivales. Pero la verdadera historia del 5 de mayo en Estados Unidos es que cuando Juárez va y establece su gobierno en Chihuahua y luego el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en su lucha contra los franceses, bajan una gran cantidad de mexicanos de origen, como así se les llamaba, que habían quedado después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, a apoyar a Juárez, de ofrecerle todo su apoyo. Y entonces se crean los comités pro Juárez en Estados Unidos para mandar dinero, armas y hombres a pelear contra los franceses. Y vienen a pelear contra los franceses, ¿no? Entonces, un año después de que se logra la victoria contra los franceses en 1867, en 1868, donde al mismo tiempo que se festejaba en México, en diversas partes, el 5 de mayo, se estaba festejando en la Placita Olvera de Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque es parte de su historia también, de los mexicanos de allá. No es que a alguien se le ocurrió, ay, que festejar el 5 de mayo, no. Pues ellos han participado de la historia de México y han tenido más lealtad y más aportes a la historia de México que el gobierno mexicano les ha reconocido. Entonces yo creo que esa parte de esa historia, nada más estoy poniendo un ejemplo histórico, pero ¿cuál ha sido el papel de los trabajadores en las generaciones de la riqueza, del programa Racero, de toda la situación de la cultura de la frontera? Entonces yo creo que todo eso es parte de esa historia que tiene que estar en los libros de texto, ¿no? Aparte de toda esta visión general. Bueno, dos cositas, perdón. Y efectivamente, esa tiene que ver con cómo ver al mexicano en Estados Unidos. No verlo como un empresario, ¿verdad? Porque esa es toda la visión foxista de vamos a lograr que todo el mundo tenga su changarro, su bocho y su tele, ¿verdad? Y que los mexicanos de allá también, ¿no? Es verlo efectivamente con esa visión
totalmente neoliberal, de verlo como una mercancía, pero también como alguien que puede ser inversionista y además que puede estar muy vinculado. O sea, dice esta Vázquez Mota, vamos a ver con las aseguradoras de salud privadas, ¿no? Entonces ya es una visión que efectivamente habla del tipo de gobierno que se quiere y que el mexicano ya va a ser parte de ese. Peña Nieto igual, hay que seguir con esas políticas de desarrollistas que los gobiernos periodistas, ¿verdad?, instrumentaron y que son los que permitieron que hubiera una gran cantidad de flujos migratorios a lo largo y ancho del país. Fueron los que firmaron el Tratado de Libre Comercio, pero antes fueron los que se robaron los ahorros de los braceros de su fondo de ahorro. ¿Saben una parte de dónde fue de ese fondo de ahorro? A las construcciones de las megapresas en Sonora y en otros lados, porque para invertir, para que hubiera ese gran desarrollo de la agricultura capitalista, ¿verdad? Entonces mucho de ese dinero se fue a ese tipo de proyectos desarrollistas. Entonces verlo como un agente de desarrollo es seguirlo viendo, ¿verdad?, como alguien que tiene que aportar, ¿verdad?, para, pues, a través de sus recursos, de sus remesas, de incorporarlo al sistema financiero, etcétera, etcétera, seguir un proyecto de desarrollo que finalmente repercute en que ese desarrollo lo único que hace es seguir desarrollando gente. Entonces yo creo que esas dos visiones sí efectivamente están atravesando esas dos visiones que son, van a ser las políticas de este gobierno. Bueno, yo voy a empezar un poco con el final, con lo que preguntó el compañero de periodista de Proceso. Efectivamente, el tema de la migración ya se va teniendo muchas características, ¿no? Se hablaba de una migración por necesidad, por una línea de trabajo, por una cuestión laboral, de buscar el sustento, de buscar pues trabajar para la familia, para el desarrollo personal. Y también se ha hablado de la migración de tipo cultural, ¿no? Es decir, de esta migración de personas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán se da mucho de que la mitad o más de la mitad o toda la familia se encuentra en Estados Unidos, entonces la gente ya no va a buscar trabajo, sino lo que va es a buscar a su familia, a estar con su familia, a tener una relación de integrarse con su familia. Y ahora, bueno, el tema de la migración también es una cuestión ya de seguridad pública. Se ha convertido en una cuestión que la gente busca migrar a los Estados Unidos. Antes lo veíamos con los artistas, ¿no? Algunos artistas conocidos de Televisa se iban a Miami o se van, no sé, a algún lugar de Estados Unidos, a Texas, a San Antonio, para cuidar su seguridad personal. Es decir, de hecho, muchos artistas o muchos actores de Televisa lo han manifestado, de otras televisoras. Pero aquí lo que es precisamente importante es, desde ese punto de vista nuestro, y en lo particular, de promover el derecho a migrar. Es decir, el derecho a migrar no está reconocido en el catálogo de derechos humanos en México, está recogido por la Organización Mundial de las Migraciones todavía como el derecho de las personas migrantes, que lo ven como un grupo vulnerable. Sin embargo, lo que hay que hacer valer en este aspecto, y sobre todo en un proceso de globalización y de integración internacional, regional y de mundialización del capital, o como se le quiera llamar, se debe de promover el respeto primero establecer el derecho a migrar y después generar las garantías para que esto pueda tener digamos, una seguridad de la vida, una seguridad de la alimentación, que va aparejado con otros derechos más. Entonces yo pienso que en ese tema me parece muy interesante, porque además son temas tan cotidianos que a veces los vemos de esa manera y no nos damos cuenta que es un fenómeno, es parte del fenómeno de la migración. Por ello es importante el tema de incluirlo en los textos gratuitos, que con Conaliteg o que los contenidos de los textos para educación básica principalmente, hasta secundaria, puedan explicar el fenómeno de la migración, más allá como una cuestión de población, como una cuestión que está vinculada al desarrollo. Yo estoy en la idea de que son agentes de desarrollo. De hecho, nosotros hemos ido de la idea de vincular la migración con el desarrollo, pero obviamente con el desarrollo cultural, el desarrollo social
el desarrollo político, el desarrollo económico. Es decir, son en una visión integral, se está viendo así, y en lo que yo alcanzo a leer precisamente de lo que dice el candidato Peña Nieto, habla de un desarrollo, al menos económico, social, aquí lo dice político, no menciona cultural, sin embargo es también importante el desarrollo cultural. El tema de la... evidentemente sí hay que quitar esa visión de que el migrante solamente es un ente, es un capital humano, ¿no? Aunque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Juan Manuel Sandoval, porque precisamente el tema, un poco para complementar lo que él decía, es que en el tema del Tratado de Libre Comercio no hubo derechos laborales. Sí, lo que promovió, entre otras cosas, que muy bien lo dijo el doctor Juan Manuel Sandoval, fue la violación de derechos laborales. Y bueno, hay algo en que tengo que decirlo, no estoy de acuerdo en lo que plantea la candidata Vázquez Mota, porque habla del trabajo temporal. El trabajo temporal en Estados Unidos está fuera del ¿cómo se llama?, de la norma internacional de contratación. Se hace con empresas privadas, algunas de ellas como la UFW de César Chávez, que ahora se dedican a ¿cómo se llama?, contratar personas, donde no se garantizan derechos laborales. A pesar de que esa organización fue una organización que defendió mexicanos, bla, 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 y que estoy seguro que lo hace en atención, ha descuidado el tema del cuidado, de la protección de relación laboral de las personas que van mexicanas que van a Canadá, que van a Estados Unidos, sobre todo al norte de California, donde se produce una gran cantidad del cultivo agrario, digamos, o que tiene origen en el campo principalmente. Otra más, si se migra por convicción o por necesidad, yo sí difiero, no se migra solo por necesidad, también se puede migrar por convicción. La fuga de cerebros es un ejemplo fundamental en esto, ¿no? IFE y Congreso para el voto, datos de biométrica. Y yo creo que para darle certeza institucional al proceso de construcción democrática en México, sí es necesario darle facultades al Registro Federal de Electores para que pueda realizar trabajos de ¿cómo se llama?, de planeación y de fotocredencialización en el extranjero. Me parece que eso le daría certeza jurídica. Lo pienso porque en México el proceso de construcción democrática a través de los órganos electorales se ha construido en base de la desconfianza. Entonces, una de los grandes oposiciones que tuvimos en este tema del voto en el extranjero era precisamente tratar de convencer a los partidos políticos, a los actores políticos, de que este proceso de voto en mexicanos en el extranjero sea de un voto, de muchos votos, finalmente se le gestiona un derecho, y nosotros lo vemos en un aspecto cualitativo, no cuantitativo. Tiene que ver precisamente con darle certeza y confianza al proceso tan difícil que se ha construido en este país sobre las instituciones democráticas, sobre el IFE principalmente y los órganos electorales de los estados ahora. Porque sí, perdón. Sí, pero mi duda es si esto se puede hacer desde el Ejecutivo. No necesariamente. Mira, bueno, hay una discusión muy grande en ello, incluso de utilizar la cédula consular.